Buenas noches. Por favor, el que me pueda escribir que se escucha bien, se ve bien. Y arrancamos. Voy a ponerme acá el chat, así el que me quiera escribir. Buenísimo, ahí me escriben que se escucha bien. Bienvenidos a todos. Estamos en una parashá muy interesante, Parashat Yitro. En esta parashá, una de las cosas interesantes que hay es que Hashem nos entrega la Torah, ¿sí? Es Aseret Adibrot, es cuando Hashem dice los 10 mandamientos. Es muy interesante. Bueno, hay muchas historias en referencia a eso, pero una de las cosas es que en ese momento todo el mundo fue testigo de los 10 mandamientos. En ese momento se reveló la esencia de Hashem, se reveló lo infinito de Hashem dentro del mundo que es limitado. Y con eso, varias cosas que pasaron. Entre ellas es que cambió la esencia del mundo. La naturaleza del mundo cambió. Hasta ese momento, la naturaleza del mundo era que lo espiritual está en los cielos y lo material está en la tierra, y no se juntaban uno con el otro, ¿sí? Uno de los ejemplos para ilustrar esto es que nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los tzadikim que estuvieron antes de la entrega de la Torá, ellos cumplían con toda la Torá, incluso antes de que la Torá fuese entregada. Sin embargo, lo cumplían con la Torá de forma espiritual, no de forma material. ¿Qué significa eso? Que las acciones que ellos hacían para estudiar Torá, para cumplir mitzvot, era algo espiritual que obviamente tenía un impacto, pero el mundo físico no se transformaba, el mundo físico seguía siendo igual que antes. O en otras palabras, por ejemplo, una de las historias más conocidas de esto es que Jacob Avinu se ponía tefilín y usaba unos palos y después los tiraba, porque no tenía ningún sentido guardarlos. El objeto físico era solamente una excusa para cumplir la mitzvah, un instrumento, un vehículo para cumplir la mitzvah. Y obviamente que esa mitzvah proyectaba una energía, traía una luz divina al mundo, pero no penetraba dentro del mundo y el mundo no se transformaba. Había lo que se llama una especie de decreto que los mundos superiores y los mundos inferiores adentro, me dice el amigo. Me dicen acá que soy el gaucho judío porque hago payadas mientras estudio Torá. Ya no puedo ni tocar chacarera. Y una de las cosas es justamente eso, que todo lo que tenía que ver con lo espiritual quedaba en el plano surrealista, en el plano espiritual, y todo lo que es material quedaba en el mundo material. Sin embargo, una de las cosas que digamos, el momento en que Hashem nos entrega la Torá, se anula este decreto. Lo que sucede es que lo espiritual y lo material se pueden unir, y ahí es donde empieza en realidad donde se abre la puerta para que podamos hacer y completar la tarea por la cual, el motivo tan supremo y sublime por el cual Hashem creó el mundo, el motivo por el cual Hashem nos puso acá, y para que podamos cumplir con la misión que Él nos dio. ¿Cuál es la misión que Hashem nos dio? Es muy interesante. Está traído que en realidad no es solamente una misión, sino que es una sociedad 50-50. Alguna vez creo que hablamos sobre esto en alguna de las clases. Que digamos el pueblo judío tiene una sociedad con Hashem
50-50, 50%, 50%. Y en realidad hay una pregunta muy grande. ¿Por qué se considera que la tarea que tiene el judío acá abajo es de un 50%, siendo que Hashem crea el mundo, crea los cielos, crea la tierra? Todo lo que existe es creado por él en cada instante y el judío viene como a hacer viene a transformar el mundo. Y se podría pensar que, bueno, Hashem nos dio una tarea, nos dio un trabajo de transformar el mundo, pero de ahí a decir que 50-50, decir, no sé, 70-30, no sé, 80-20. O sea, pero 50-50. Tengo que decir algo. Y hay una historia que no sé si es tan conocida, pero que está traída en los libros que hablan sobre Hasidut, historias de Hasidut. Y está traído que el Rebbe Atzemach Tzedek, ¿sí?, que era el cuarto Rebbe de Chabad, era muy talentoso en muchos aspectos, entre ellos el aspecto de todo lo que tiene que ver con la música, la neguiná, el canto de los nigunim, de las melodías hasídicas en general. Era muy talentoso. Y se cuenta que en un determinado momento él hizo un esfuerzo por no poner mucha atención en ese talento, hasta el punto tal de anularlo. Porque vaya uno a saber por qué. Uno podría pensar que tal vez porque tiene ese talento, entonces eso lo puede ser un objetivo para entregarse a Hashem con anulación completa. La verdad que no lo sé. Pero el punto es que después, con el tiempo, llega a sus oídos lo que dice el Alter Rebbe, el primer Rebbe de Chabad, el autor del Tanya, que dice que Hatzi davar lo lokjim, no se agarra una cosa por la mitad. Lo que quiso decir el Alter Rebbe es que la única forma de entender Tanya, de entender Hasidut 100%, es a través de la melodía. Sin la melodía no se puede entender lo profundo de la Torá hasta en un 100%. O sea que las melodías hasídicas no solamente no es algo lindo y algo espiritual muy elevado, incluso teniendo en cuenta que muchas veces la palabra es limitada y la melodía es más elevada y más abstracta que la palabra y puede llegar a planos mucho más profundos que la palabra. Incluso que la letra es oy oy oy. Justamente a través de la melodía el entendimiento que el alma tiene sobre lo que uno estudia es mucho más profundo y mucho más completo. En el momento en que Hashem nos entrega la Torá, el mundo cambia. En ese momento lo que sucede es que la naturaleza del mundo cambia y en ese momento Hashem nos entrega la Torá y las mitzvot. Hashem prende la maquinaria espiritual del mundo. Hasta ese momento estaba el botón rojo tapado y en el momento de la entrega de la Torá, Hashem levanta la tapita del botón rojo, hace ¡pam! Y en ese momento el mundo cambia
a través de la entrega de la Torá, y eso hace que cuando cada uno de nosotros, cada uno del pueblo judío, durante todas las generaciones, hace una mitzvah, no importa qué grande sea o qué tan chica sea, el mundo cambia. Y la vida de él cambia, la vida de los demás cambia. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es el hecho de que en el momento en que se hace una mezuzá, un tefilín, y se dice una bendición sobre él, entonces con esto ya no se puede entrar en el baño porque la santidad penetra en el objeto, ¿sí? Entonces, en el momento de la entrega de la Torá, se revela la esencia misma de Hashem, y Hashem dice los 10 mandamientos, los 10 dichos. Y en realidad, lo que sucede es que los 2 primeros dichos de Hashem contienen al todos los demás dichos también. Y toda la Torá está incluida en estos dichos. Con una pequeña revelación de lo infinito, esto contiene toda la profundidad que se va a revelar de la Torá en todos los tiempos. O dicho en otras palabras, Hashem le dio la Torá, Moshe recibe la Torá de Hashem, o todos nosotros a través de Moshe, y ahora vamos a entender por qué. Y no es que Moshe recibió solamente la Torá escrita y listo, y Hashem dijo, bueno, te la doy, pero te la doy en cómodas cuotas. No. Moshe recibió para nosotros toda la Torá completa, todos los niveles de la Torá, los niveles profundos de la Torá, los niveles ocultos y los niveles revelados de la Torá también. Sin embargo, el mundo no está listo todavía para todas las revelaciones, por eso que en un principio la Torá escrita y la Torá oral no se podía escribir, y habían aspectos profundos de la Torá que no se podían revelar, había solo tzadikim, personas santas muy específicas, tenían acceso a estos niveles de la Torá por un nivel espiritual muy elevado, pero no se podían difundir, y a lo largo de las generaciones eso fue, las generaciones fueron bajando de nivel en nivel, hasta que llega el Baal Shem Tov hace aproximadamente 300 años y revela para nosotros lo profundo del aspecto, la dimensión profunda de la Torá, y con él, y de él viene el Magid de Mesrich, y después viene el Alter Rebbe que viene a revelar esto a un nivel mucho más extenso, hasta el punto tal que uno puede entender, o por lo menos acercarse a entender, los aspectos profundos de la Torá, el aspecto interno de la Torá que es Hasidut, en aras de cumplir con la ordenanza de Da'et Elokei Avija. Hay una ordenanza que está en la Torá, es conoce a Hashem tu padre, ¿sí? Elokei Avija, el Dios de tus padres. Y la idea de conocer a Hashem es estudiar la parte profunda de la Torá, que nos da una dimensión completamente diferente sobre todos los aspectos de la Torá, conectándolos entre ellos. Y además de esta manera revelando también lo profundo de nuestra alma. Entonces, ¿qué pasa en la entrega de la Torá? Muchas cosas. Entre ellas que las almas no pueden soportar esta revelación divina. Las almas se salían de los cuerpos y Hashem tenía que resucitar a las almas a cada rato utilizando la fuerza del rocío, que es la misma fuerza que Hashem va a utilizar para resucitar a los muertos cuando en la segunda etapa de la redención, usando la misma técnica que Hashem usó en el momento de la entrega de la Torá, siendo que la revelación de Hashem fue tan intensa y las almas no lo podían soportar y se salían de los cuerpos. La misma técnica Hashem va a usar cuando se resuciten los muertos al final de los tiempos. Y por cuanto que el pueblo no podía soportar este nivel, imagínate que tenés salvando las distancias, un aparato que funciona a 110 watts y tu conexión de electricidad es de 220 o de 770 o el número que quieras ponerle. El aparato no lo va a poder soportar, necesitas un transformador. Y Moshe Rabbeinu vendría a cumplir la función de transformador, salvando las distancias, para permitirnos recibir la Torá en un nivel en que podamos soportarlo y al mismo tiempo podamos agarrar de la esencia misma de la Hashem con palabras que podamos entender y aplicar. Entonces, los 10 dichos que Hashem dijo en la entrega de la Torá, voy a mover la ventana del zoom para la izquierda. Ahí está, así no lo pierdo de vista. Y los 10 dichos se dijeron en 2 oportunidades diferentes en la historia.
La primera oportunidad fue en esta parashá, en la parashat Yitro, y la segunda oportunidad fue en la parashat Bet Hanan, mucho más tarde. Y hay que entender cuál es la diferencia entre estas dos, entre estos momentos en que Hashem dijo los 10 mandamientos, o que se nos entregan a Torah los 10 mandamientos que dijo Hashem. Y no solo hay que entender cuál es la diferencia, sino que además, siendo que la Torah, como dijimos como el Rebbe nos dice varias veces que la Torah viene de la palabra orá, que significa instrucción, y por cuanto que en la Torah está escrito los 10 mandamientos 2 veces, de ahí entendemos que hay que entender por qué esto es así, cuál es la diferencia y qué tiene que ver con eso, qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día, cuál es el mensaje que nos viene a dar y cuál es la fuerza que nosotros tenemos a partir de esa entrega para cumplir con la misión que Hashem nos da en el mundo. Ok. Además hay que entender que hay algunos pequeños cambios entre la primera y la segunda entrega de los 10 mandamientos. ¿Y cuáles son esos cambios y por qué hay un cambio? La primera entrega de los 10 mandamientos, que son, o digámoslo de esta manera, Hashem nos da los 10 mandamientos, las tablas de la ley, ¿sí? Como se conocen en el barrio. Y estas tablas fueron hechas por Hashem mismo. Era un milagro absoluto. Después, Moshe Rabbeinu baja del monte Sinaí y se encuentra con que el pueblo de Israel había construido el becerro de oro, el pecado. Después viene la historia de que Moshe Rabbeinu deja caer las tablas de la ley, se rompen y después vuelve a subir. Yom Kippur, el día del perdón, y Moshe baja con las segundas tablas, con la segunda versión de las tablas. Las primeras eran la versión 1.0, las segundas eran la 2.0. Y esa segunda versión, hay que entender que sí, hay tanta profundidad en todo esto, pero vamos a concentrarnos en un punto específico. Este punto es entender primero que nada la diferencia entre las dos y cuál es el mensaje para nosotros hoy que podemos entender de esto para hoy. Sí, como dijimos recién, que la primera vez en la Parshat Yitro es como Hashem nos lo da, y la segunda vez en la Parshat Bet Hanan, casi tiro todo. La Parshat Bet Hanan es cuando Moshe nos lo da, porque eso es en el libro de Moshe, que Moshe viene a repetir, viene a decir nuevamente la Torah. Ok, entonces, ¿qué se agrega a través de la última entrega de los 10 mandamientos que Moshe nos dio? El Rebbe empieza a explicar y dice lo siguiente: que la Torá, por sí misma, es la inteligencia divina, es la conciencia suprema de Hashem, que está oculta. Que en esencia la Torá como es en esencia, no se la puede ver. Nosotros percibimos un aspecto de la Torá de acuerdo a nuestro nivel, de acuerdo al nivel de seres humanos, de almas en cuerpos físicos. Pero la Torá como está arriba es una revelación divina que nosotros no podemos captar, está oculta. Tal es así que está escrito que Hashem y su sabiduría son uno, o sea que la Torá y Hashem son una sola cosa, una unidad completa. Y entonces sabemos y entendemos de acuerdo a esto que la Torá como está arriba, como es la Torá en sí, es la conciencia de Hashem que está unida con Hashem y por lo tanto es la sabiduría infinita de Hashem. Por otro lado, cuando la Torá desciende al mundo, cuando Hashem nos entrega la Torá y la Torá baja, se inviste en todos los mundos y va bajando de nivel en nivel hasta llegar al mundo físico. En la entrega de la Torá, Hashem nos da la Torá, le da la Torá al pueblo de Israel de forma tal que así como nosotros estamos en almas dentro de cuerpos físicos y de forma tal que uno tiene que estudiar Torá con el propio esfuerzo de uno, y a través del estudio de la Torá tiene que contestar preguntas estudiando la Torá.
Y el punto principal de acá es el aspecto de que uno tiene que entender la Torah con el entendimiento humano, con la mente humana, que es algo limitado. O sea, nosotros estamos tratando de entender algo ilimitado con un recipiente limitado. Si la mente humana es un recipiente limitado y la Torah es algo ilimitado. Sin embargo, como el Rebbe nos explica acá, la Torah tiene dos niveles principales. Tiene probablemente muchos niveles. Pero de forma general, hablando en términos generales, son dos niveles. El primer nivel, el nivel más elevado, es el nivel de la Torah como está arriba. Y el segundo nivel es la Torah como baja acá abajo al mundo físico. Y en ese segundo aspecto, la Torah se inviste en conceptos materiales y en conceptos mundanos. La prueba de esto es que cuando uno abre el libro de leyes, la Torah nos dice no comer carne con leche. Eso no es un estudio de la Torah para los ángeles que no tienen cuerpo. Es un estudio de la Torah para el judío que está bajo en un cuerpo físico. Así vemos que la Torah está investida en conceptos Belashon Bnei Adam, en el lenguaje del ser humano. ¿Sí? Ok, ese es el primer punto. Y dentro de este punto está incluido la idea de que justamente a través de que uno utiliza la Torah acá abajo y las mitzvot, uno puede transformar lo material del mundo en una morada para Hashem, en algo espiritual. Sí, es interesante. El dicho que dice Hashem crea al mundo de la nada hacia algo, de la nada lo trae a la existencia, para que después el judío convierta lo existente en la nada, que la nada vendría a representar lo espiritual. Ok, entonces de estos dos niveles hay dos temas que tienen que ver con el estudio de la Torah en sí misma. El primer tema es, cuando uno estudia Torah, hay que saber que la Torah es la conciencia y es la sabiduría de Hashem. La Torah es la sabiduría de Hashem, que está por encima del mundo bijlal y que está por encima del entendimiento humano. Y lo que viene a expresar la Torah en ese aspecto es el sentimiento, o ni siquiera el sentimiento, es el hecho de que la persona que estudia la Torah se anula frente a Hashem. Por cuanto que la Torah es la conciencia divina de lo infinito, cuando uno estudia Torah y uno sabe que la Torah es la esencia de la sabiduría suprema de Hashem, entonces eso genera que uno se anule por completo. No es como, salvando las distancias, cuando una persona estudia algo, obtiene un conocimiento y se enorgullece. Su ego se infla por este conocimiento que adquiere. Sin embargo, cuando uno estudia Torah, especialmente sabiendo que la Torah es la conciencia, es la sabiduría de Hashem, y viene del pensamiento de Hashem, y es uno con Hashem, eso nos tiene que generar anulación, sublimación a lo divino. Eso por un lado. Y nosotros cada día en las bendiciones de la mañana nosotros recitamos la brajá, la bendición del estudio de la Torah, que es Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam Asher Bahar Banu, que nos elegiste, Mikol Amim, entre todos los pueblos, Benetan Lano Torato, y nos dio la Torah, ¿qué? Baruch atah Hashem Noten la Torah, que nos da la Torah. Y la palabra noten, que es netiná, que es entregar, que nos entrega la Torah, está en tiempo presente, no está en tiempo pasado, que nos entregó hace miles de años la Torah. No, la Torah nos la está entregando hoy mismo. En el momento en que decimos la brajá, ayer nos está entregando la Torah. Entonces, es verdad que la primera vez ayer nos dio la Torah hace 3000 y pico de años, pero redondeando, ¿sí? Pero el Rebbe nos enseña acá que está escrito que uno tiene que saber que Hashem nos entrega la Torah cada día como nueva. Aunque uno no lo sienta, probablemente el alma sí lo siente. Y eso nos tiene que despertar anulación y entrega como la primera vez. La primera vez se salían las almas de los cuerpos y el miedo de la revelación divina de lo infinito, que nos hacía temblar y transpirar.
Así uno también tendría que sentirse cada día cuando se sienta a estudiar Torah. Y esto también se expresa en otras expresiones que están traídas, que están escritas, como por ejemplo que cuando uno estudia Torah, no es que uno estudia, pasa muchas cosas, uno estudia Torah y cuando uno lee, cuando uno dice lo que está escrito, uno hace como si fuera que Hashem está leyendo a través tuyo, ¿sí? Porque es la Torah de Hashem, ¿sí? Uno lee y Hashem viene y lee enfrente de uno. Y no solamente eso, sino que la palabra de la persona en sí misma es la palabra de Hashem en ese momento que él estudia Torah. Por eso que está prohibido estudiar Torah en un lugar de impureza, como un baño, por ejemplo. ¿Sí? Como este versículo que está traído en el principio de la Amidá, que dice, Hashem, abrí mis labios para que mi boca digan tu alabanza, tus palabras, las palabras tuyas, las palabras de Hashem. Ok. Entonces, eso por un lado, eso tiene que ver más con el nivel de la Torah, que tiene que ver con la Torah en sí, con la Torah como es arriba, con la Torah de Hashem, que se revela acá abajo, que uno estudia Torah y uno tendría que sentir, tendría que meditar sobre cómo fue que nosotros recibimos la Torah la primera vez, y así es que uno tendría que sentirlo hoy también, porque es la Torah de Hashem, porque uno estudia Torah y uno dice la palabra de Hashem, y uno es simplemente un vehículo de la palabra divina, y eso nos tiene que hacer que somos como anulados, ¿sí? Que nos anulamos frente a la infinidad de Hashem. Por otro lado, está el otro aspecto, que es el saber, el hecho de que la Torah fue entregada acá abajo, no fue entregada en el piso 20 del mundo, no fue entregada en el mundo de Atzilut, en el mundo de la emanación, o donde están todos los ángeles, en el mundo de Briá o Yetzirá, que son los mundos superiores, donde están los ángeles ahí volando y cantando canciones lindas, sino que la Torah fue entregada acá abajo, en el mundo físico, y eso tiene también otro mensaje que darnos. Porque uno tiene que acá abajo que hacer el esfuerzo por entender lo que está en la Torah. No es gratis. O sea, sí, es gratis. La Torah es un regalo de Hashem. Y cuando uno la estudia, uno también la compra, en el sentido de que la hace propia. Se transforma en la Torah de uno. Sí, es la Torah de Hashem, pero uno la compra cuando uno la estudia, la incorpora y la entiende. Sin embargo, esto tiene que ver con el esfuerzo también. No es como ir a un seminario que compras algo y no te forzás y ya es tuyo, sino que el proceso de entender la Torah muchas veces es un proceso difícil, y ese esfuerzo hace que uno se une con la Torah, y a través de que se une con la Torah también se une con Hashem. Ok, y por consecuencia de esto hay dos temas que tienen que ver con la entrega de la Torah acá abajo. Uno de estos temas es el motivo por el cual Hashem creó el mundo, como dijimos antes, que es el tema de transformar a este mundo en una morada para Hashem acá en el mundo físico. Que sea una morada, una casa para Hashem acá abajo. Eso se hace a través de la Torah y las mitzvot y los preceptos. ¿Cómo se hace? Bueno, la Torah es el manual de instrucciones, pero Dafka, justamente a través de que uno estudia Torah y cumple con las mitzvot, uno transforma la realidad del mundo en una morada para Hashem. Y suena como una especie de frase hecha, de cliché. Pero en realidad cuando uno estudia Hasidut, uno entiende un poco, se acerca por lo menos un poquito a este entendimiento de cómo funciona. Sí, está escrito que las mitzvot son como tubos de luz que conectan lo infinito con lo finito, y el mundo se refina y se transforma a través de que uno cumple las mitzvot acá abajo. Las mitzvot son acciones físicas. Algunos son con pensamiento, otros con palabras y otros con acciones. La mayoría son, en general, la acción es lo principal, pero hay algunas mitzvot que son con palabra y pensamiento. Como la tefilá, el rezo que se hace con la palabra, ¿sí? Sin embargo, la acción transforma al mundo, lo convierte, lo refina y lo acerca
trae la revelación divina acá abajo. ¿Sí? Habíamos dicho hace unas clases atrás, habíamos hablado sobre el discurso del Rebbe anterior, Bati Legani, vine a mi jardín, que se habla sobre el hecho de que Hashem crea el mundo de forma tal que en un principio el mundo físico es la morada principal de la divinidad, y a través de los pecados la divinidad se fue retirando hacia arriba, hacia los cielos, y después vinieron los sabios, los santos, los tzadikim, los justos, y la bajaron, lograron proyectar hacia abajo otra vez, arreglar el problemita que se hizo, y traer de regreso la revelación divina acá abajo. ¿Para qué? Para cumplir con el deseo esencial de Hashem. Y es interesante el concepto del deseo de Hashem, el placer de Hashem. ¿Qué significa que Hashem tiene placer? ¿Por qué? Por tener una morada en el mundo físico. No se puede entender con el intelecto, justamente porque placer es algo que no tiene explicación. Es un placer. Pero es un placer divino que va más allá del entendimiento intelectual. Ok. Entonces, el punto es que a través de la Torah y las mitzvot uno transforma el mundo en una morada para Hashem. Y esto se hace justamente, digamos, Hashem es el que crea el mundo y pone las reglas, ¿sí? Hashem es lo infinito. Sin embargo, Hashem quiere que el mundo físico desde abajo se transforme en una morada para Hashem, y esto lo hace justamente a través de darnos a nosotros la Torah y las mitzvot para que nosotros, alma dentro de un cuerpo físico, transformemos al mundo desde abajo para que Hashem pueda morar de forma revelada acá abajo. Y ese es un trabajo, sí, si no es como un ejemplo tal vez muy limitado y burdo, salvando las distancias, pero es como pensar que el arquitecto puede construir un edificio. Bueno, Hashem todo lo puede, ¿no? Pero imagínate un arquitecto, piensa el edificio, necesita todavía los albañiles que vayan y lo construyan, que pongan los clavitos, que construyan todo. Y Hashem decidió que nosotros somos los emisarios para cumplir con ese proyecto tan elevado y sublime que es transformar a este mundo burdo y material. Sonó como un tango eso, burdo y material, en una morada divina. ¿Y qué significa una morada divina? Una morada divina es un lugar donde... Una morada, una casa, dirá Batachtonim, una casa en los mundos bajos. ¿Qué significa una casa? Para uno, una casa es un lugar donde uno es uno mismo. Y a veces uno... para afuera, en determinadas circunstancias, no todo el mundo. Hay personas que para afuera muestran una cosa, pero cuando están en la casa es otra. ¿Sí? En otras palabras, cuando uno está en su casa, uno es uno mismo. Uno es como uno es, sin limitaciones, sin posturas, sin ningún tipo de posa. Y eso es lo que Hashem quiere. Hashem quiere la esencia divina tiene que estar revelada en el mundo físico. El mundo físico, así como fue creado, o así como fue roto, digámoslo, con propiedad, el mundo no es recipiente para la revelación divina. Si se revela lo infinito se anula por completo. Pero la idea de que Hashem tenga una morada en el mundo físico justamente es para que lo divino se pueda revelar en el mundo físico y que el mundo físico no se anule, no se rompa. El mundo físico tiene que estar completo, y eso viene a expresar la unión de los opuestos, lo infinito dentro de lo finito. O el aspecto femenino y el aspecto masculino son dos opuestos. En este aspecto, en este punto, Hashem viene a representar el aspecto masculino, y las almas de Israel es el aspecto femenino. Entonces, en la primera versión, la versión 1.0 de los 10 mandamientos, Hashem dijo, Vaidaber Elohim et kol hadarim haele lemor. Y dice Hashem, todo esto, kol hadarim haele, todas estas cosas para decir. ¿Qué significa para decir? Se le da a los hijos de Israel la fuerza para que a través de la Torah uno pueda anularse a la palabra de Hashem
Y que cuando uno repita la Torá, acá abajo, cuando uno dice la Torá, cuando uno estudia la Torá, uno puede traer, aunque no está de forma revelada, pero uno sí trae, proyecta acá abajo al mundo físico la palabra de Hashem tal como fue entregada en el monte Sinaí, en ese momento, en el momento de la entrega de la Torá. El punto acá es que el versículo dice Vaidaver, ¿sí? Y dice Hashem todas estas cosas para decir. La pregunta es, ¿por qué dice para decir? Si está escrito que en el momento en que Hashem nos dio la Torá, todas las almas de todas las generaciones estaban ahí, todos lo escucharon. ¿Para qué hay que decirle a alguien si ya estamos todos ahí? O sea, todas las almas de todas las generaciones estaban presentes en la entrega de la Torá. Imagínate el monte Sinaí. Hashem se revela la esencia de Hashem. El mundo en ese momento se pone en pausa. Hashem aprieta el control remoto. ¡Pum! ¡Stop! Los pájaros que estaban volando se quedan quietos. Todo entra como un estado de stand-by. Y Hashem dice los 10 dichos. ¿Sí? Yo soy Hashem tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Las almas se salen de los cuerpos. Se escuchan. O sea, lo que se ve se escucha. Lo que se escucha se ve. Toda la naturaleza del mundo se da vuelta porque la revelación divina es la unión de los opuestos, de lo infinito dentro de lo finito. El mundo no puede soportar, y eso es la entrega de la Torá, y todo el mundo fue testigo de eso. ¿Y por qué? Si todas las almas están presentes en ese momento, desde la primera de las almas hasta la última de las almas del momento en que viene Mashiach y se revela Mashiach y se construye el templo y ya está, y viene la redención, todas las almas estaban ahí. En cuerpo, no en cuerpo, lo que quieras, pero están todos presentes ahí. ¿Por qué la Torá viene y nos dice que antes de los 10 dichos dice Vayedaber Elokim et kol advarim haele leemor, para decir? Viene Hashem a decir estas cosas para decir. La explicación de esto es que nos da la fuerza a cada uno de nosotros para poder transmitirlo nosotros, para que a través de nuestro trabajo con la Torá y con las mitzvot durante todas las generaciones, cuando uno dice las palabras de Torá, uno trae al mundo la revelación como la revelación que Hashem trajo en el momento en que nos entregó la Torá por primera vez. Ese es un primer punto. Ok. Además, ese punto tiene que ver con... repasamos la primera pregunta, o el primer concepto, que es la diferencia entre las dos veces que Hashem nos da los 10 mandamientos. La primera tiene que ver con este nivel de la Torah como está arriba, con este nivel de la Torah que nos da la fuerza en todas las generaciones de construir una casa para Hashem, para revelar lo esencial de la divinidad acá abajo, para revelar lo esencial de la divinidad, punto, ¿sí? Y la segunda entrega de los 10 mandamientos, que es a través de Moshe, y Moshe es el intermediario que conecta, ¿sí? Entre Hashem y nosotros. ¿Cómo es esto que nosotros necesitamos que Moshe venga y no sea un intermediario? Esa es una gran pregunta que mucha gente se pregunta. ¿Por qué necesitamos a Moshe Rabbeinu? Bueno, la primera respuesta es así como cuando Hashem nos dio la Torá en el monte Sinaí y no teníamos la capacidad y el nivel espiritual de soportarlo y las almas se salían de los cuerpos y Hashem nos tenía que resucitar cada 10 minutos. Moshe Rabbeinu, Moisés, el líder del pueblo judío, tiene un nivel del alma mucho más elevado que el resto del pueblo. Está escrito incluso, el rey David lo trae en los salmos, que es Isha Elohim, hombre, es como una especie de hombre, mitad hombre, mitad Dios o mitad ángel, no sé bien cómo traducirlo, pero está en un nivel espiritual tan elevado que tiene un poco de lo divino y un poco de lo mundano, a un nivel que ningún alma del pueblo lo puede soportar, pero él sí lo puede soportar, ¿sí? Está interesante, está traído en libros de Kabbalah, que hay un libro de Kabbalah que es Sefer Atmuná, si no me equivoco,
que ahí se trae una opinión de maestros cabalistas que dicen que el mundo, que este mundo como lo conocemos nosotros es la segunda vuelta de la creación del mundo y que tiene que haber otras 5 vueltas, y que la primera vuelta, la primera creación del mundo tiene que ver con la sefirá de Gesed, de bondad, y que esta tiene que ver con severidad, y que Moshe Rabbeinu tiene su raíz en la primera vuelta, y por cuanto que es mucho más elevado en esta segunda vuelta, en esta segunda creación del mundo, y por eso que el mundo se crea con Hashem, empieza la Torah con la palabra Bereshit, que es la letra Bet, y no es la letra Aleph, que es la segunda letra, significa que es la segunda, de acuerdo a esta opinión, la segunda vez que Hashem crea el mundo. De ahí se entiende que el alma de Moshe Rabbeinu viene de la vez anterior, que es un nivel mucho más espiritual y mucho más elevado que cualquier alma que hay en este mundo físico. Sin embargo, después viene el Ari Kadosh, el Arizal, el gran maestro que viene a enseñar los aspectos profundos de la Torah a través de la Kabbalah, y nos dice no, se refiere acá al mundo espiritual, el mundo de Tou, el mundo del caos que se lo domina, mundo de Tou, y después está el mundo de Tikkun, que es el mundo de la corrección, que vendría a ser el mundo después del ¿cómo se dice? Del diluvio, ¿sí? Después del momento que el mundo viene a corregirse, se viene a corregir. Entonces, el punto es que el alma de Moshe Rabbeinu viene de un lugar tan elevado que él puede conectar lo infinito dentro de lo finito sin salirse de su cuerpo. Y por eso es que nosotros necesitamos de Moshe Rabbeinu, que es la cabeza del pueblo judío, Rosh Bnei Israel, la cabeza del pueblo judío, el líder de la generación, el líder del pueblo, para que a través de él podamos conectarnos con Hashem. No es que él es un intermedio que nos separa, es un intermedio que nos conecta. Entonces, a través digamos, la primera entrega de las tablas fue a través de Hashem, fue directo de Hashem, banda ancha directa, pero el mundo no tenía recipientes 100% para soportar eso, y después las segundas tablas fueron a través de Moshe, y por cuanto que fueron a través de Moshe es que nosotros pudimos recibirlo y además soportarlo, y además recibimos la fuerza para poder entenderlo y poder aplicarlo en el mundo a través de todas las generaciones. Entonces, cada una de las entregas de las tablas, la primera y la segunda, vienen a representar dos formas, dos niveles y dos formas diferentes de conectarse con Hashem. Uno es de arriba hacia abajo, que es la fuerza que Hashem nos da, y la otra es de abajo hacia arriba, que es a través del esfuerzo personal de uno, hacer desde abajo ese trabajo de transformar el mundo para que Hashem pueda morar en él de forma revelada. Y transformar el mundo también es transformarse a uno mismo, transformar a cada uno de nosotros, para que, así como está escrito, háganme un tabernáculo para que yo more dentro de ustedes. El tabernáculo, además de ser el Beit HaMikdash, el sagrado templo en Jerusalén, es el tabernáculo que es el corazón del judío, es el alma divina de uno, el cuerpo de uno, y el alma de uno tiene que también ser un tabernáculo, tiene que transformarse en un templo para la revelación divina. Y esta es la gran ventaja de Moshe Rabbeinu, que Dafka, justamente a través de él, podemos recibir estos niveles tan elevados. Porque no es lo mismo cuando alguien de arriba te hace el trabajo por vos, que cuando vos haces el trabajo por tus propios medios, ¿sí? Es como uno tiene un hijo y uno quiere darle todo, pero después él tiene que aprender cómo crecer también por sus propios medios, y él a través de esto va a llegar a niveles muy elevados por su propio esfuerzo personal, y esto tiene un valor que es mucho más grande que el valor que le da por el solo hecho de recibir algo de arriba, gratis, porque hace el trabajo desde abajo. Y esa es un poco la diferencia entre las primeras tablas y las segundas tablas, uno de los tantos aspectos y tan profundos que hay sobre este tema, ¿sí? Y todo esto es muy interesante, que viene a continuación de la fecha Yud Shvat, Yud Al Shvat, el 10 y el 11 de este mes, del mes de Shvat, que es la fecha en que el Rebbe anterior, del desaparición física del Rebbe anterior, y el momento, el 11 de Shvat, que es el momento en que nuestro Rebbe, que es el líder de nuestra generación, empieza con el liderazgo en Chabad y el pueblo judío.
es muy interesante cómo el tema de los 10 mandamientos, que es el número 10, que es también el mismo número de la fecha que el Rebbe anterior dejó su lugar para nuestro Rebbe, y de este discurso que se entregó para esta fecha, para el número 10, ¿sí? Que el número 10, además de ser el número 10, simboliza las 10 sefirot, simboliza la completud, el sistema completo, ¿sí? El 10 es la completud, ¿sí? 10 personas son un minyan, las 10 fuerzas del alma. Ahí se encierra en este discurso el mensaje por el cual Hashem creó el mundo, por el cual Hashem nos puso en el mundo, y cuál es la fuerza que Hashem nos da a través de la conexión con el líder de la generación para lograr tener éxito en esta misión. Como el Rebbe nos dice, que si Dios quiere vamos a tener éxito en traer el Mashiach y transformar el mundo físico en una morada para Hashem, y traer de nuevo la Shejinah, la revelación divina, de acá abajo al mundo físico de forma revelada. Ok. Es muy. No tengo palabras. Es más elevado que las palabras. Las palabras vienen a limitar. A veces uno tiene que limitar para poder expandirse, ¿sí? En hebreo se llama mashal. Mashal es como una parábola, una metáfora. Y el nimshal vendría a ser la enseñanza que está atrás, escondida dentro de esa metáfora, dentro de esa historia. Y esto en sí mismo es una paradoja. ¿Por qué? Porque la metáfora, la parábola, viene a ocultar la enseñanza. Yo puedo decir que la enseñanza es que todos seamos felices. Y para explicar esto tengo que traer toda una historia para ilustrarlo. ¿Por qué no puedo decir directamente el concepto sin traer toda la historia de 3 horas? O lo que dure. Pues justo porque la historia viene a ocultar el concepto. Así como la parábola, la metáfora, el ejemplo viene a ocultar, la historia viene a ocultar y limitar al concepto. Sin embargo, justamente a través de la historia, de la metáfora, a través de este ocultamiento, entre comillas, es que la persona que lo recibe, el receptor, lo puede entender, y a través de su propio esfuerzo personal, no solo que lo entiende, sino que lo desarrolla y lo lleva a niveles mucho más altos y niveles mucho más profundos. Por lo tanto, es cierto que las palabras vienen a ocultar, pero es un ocultamiento en aras de una revelación. Sin embargo, una de las cosas que el Rebbe nos enseña en esta charla, en esta sijá, es que se necesitan las dos cosas. Se necesita la energía y la fuerza que viene de arriba para poder hacerlo, y se necesita también el esfuerzo desde abajo para que sea completo. Sin el esfuerzo de abajo no es completo. Entonces, de acuerdo a lo que estudiamos más arriba, se va a entender que el estudio de la Torah que se hace hoy, y en especial en nuestro tiempo, que estamos tan cerca y estamos al lado, mamás, estamos tocando los talones de la redención final, así como en su momento recibimos la Torá y tuvimos esta revelación así, de la misma manera. Ahora voy a responder la pregunta. Y de la misma manera, hoy estudiamos Torá y traemos esa revelación también. Y la fuerza para lograrlo se trae a través de la conexión que viene de las primeras tablas, que fueron a través de Hashem, y también a través de las segundas tablas, que fueron a través de Moshe. Y a través de esto vuelve esta revelación divina, la Shejinah. Porque como es sabido, dice el Rebbe, que el tema de la entrega de la Torah es algo que está todo el tiempo presente. Como dijimos antes, cada día uno vuelve a recitar la bendición de la entrega de la Torah en lengua presente. Y a través de esto, es en cada generación. Así como Moshe Rabbeinu de la primera generación
nos conectaba con Hashem a niveles que nosotros por nosotros mismos no podíamos llegar, pero Él nos daba la fuerza para sí llegar a través de conectarnos con Él. De la misma manera, en cada generación está el Moshe Rabbeinu que pertenece a esa generación, así como el Baal Shem Tov en su momento, o el rey David en su momento, o Mordejai Yehudí en su momento, el Rebbe en nuestra generación, que es el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Y Él nos vuelve a dar las segundas tablas, nos vuelve a dar esa conexión con Hashem. Y de esto se entiende también que en cada generación vuelve el tema una y otra vez, pero en un nivel más alto que la vez anterior, porque a medida que los años van pasando y que las generaciones van pasando, si bien parece que el mundo se va en picada, pero en realidad lo que sucede es que el mundo sube de nivel cada vez más elevado internamente, hasta el punto tal que llega a su completud, y ahí se revela la esencia oculta y lo bueno oculto, y se anula lo malo también, que es el tema de la Geulá. Y cuanto más es así en nuestra generación, cuando vemos de forma revelada que el Moshe de nuestra generación, el Rebbe acá nombra al Rebbe anterior, pero es sabido que se refiere al Rebbe, ¿sí? Que el Rebbe, el líder de la generación, está conectado con la revelación que hablamos antes del número 10 y el número 11. El número 10 simboliza los 10 mandamientos, las 10 sefirot, la completud. El número 10. Ese es el día en que el Rebbe anterior tuvo su desaparición física. Pero el día siguiente, que es el día 11, es el día en que el Rebbe, nuestro Rebbe, asumió la conducción. Y ese es el número 11. ¿Y qué significa el 10? El 11 en referente al 10. Que el 10 es la completud dentro de los conceptos del mundo. El 11 es por encima del mundo, pero dentro del mundo. Eso es lo que viene a representar el número 11. Y digámoslo de la siguiente manera: por cuanto que nuestra generación es la última generación del exilio, del Galut, y la primera generación de la Geulá, como nos dice el Rebbe acá, y en especial en el último momento, que es ahora, como se trajo varias veces, se explicó varias veces, que ya se terminó todo lo principal del trabajo en este mundo físico para refinarlo, para transformarlo en una morada para Hashem, para que venga la redención final. Entonces, junto con esta revelación del nivel del número 11, que es el número que representa la unidad divina por encima de la naturaleza, por encima de la estructura del mundo, dentro del mundo, uno e indivisible, uno sin segundo. A través de esto es que se revela la esencia misma de Hashem acá abajo en el mundo físico, porque ese es el nivel que permite la revelación de lo divino dentro del mundo físico. A través de Mashiach Tzidkeinu, y esto está conectado con el Moshe Rabbeinu de nuestra generación. Moshe está escrito que es el primer redentor y el último redentor. Y en especial, algo interesante que trae el Rebbe acá, que hay una expresión que dice que va a venir la Geulá, y que venga la Geulá Tejef Umiyad Mamesh, que sea pronto en nuestros días, de forma total, ¿sí? De forma total y tangible, inmediata. Y la palabra de forma inmediata se dice miyad. Y miyad son 3 letras, son mem, yud, dalet. Estas 3 letras, dice acá el Rebbe, son cada una de estas 3 letras simboliza una palabra. La mem significa Moshe, la segunda es Israel Baal Shem Tov, y la tercera es David Amelech. Y esto viene a representar el hecho de que la Geulá va a venir a través de que Moshe, que es el primer redentor que nos conecta la Torá de Hashem acá abajo en el mundo físico. Después viene el Baal Shem Tov, que es el principio de la revelación de la Torá, de la práctica interna de la Torá de Hasidut dentro del mundo físico. Y después David, que David representa Malka Mashiach, Melech HaMashiach, ¿sí? Como el Rebbe también conecta que la Yud, que está en el medio, representa al nombre del Rebbe anterior, que es Yosef Yitzhak. Son 2 Yud. Ok. Y además hay que decir que
que todo esto está conectado con el tema de los tres puntos que hablamos antes, de Moshe, Israel, Baal Shem Tov y David HaMelech, Melech HaMashiach. Todo eso está conectado con las primeras tablas que fueron a través de Hashem. Eso tiene también que ver con la revelación de la parte interna de la Torah, que viene a través de Israel, Baal Shem Tov. Y los últimos, las segundas tablas, es la conexión acá abajo en el mundo físico, de forma tal que el mundo físico es recipiente para esto y que las almas pueden agarrarlo, entenderlo y trabajar con esto para traer la revelación divina al mundo físico de forma completa. Y este estudio es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros, hombre, mujer, niño, a todos, dice el Rebbe acá. Y lo principal de todo esto es, el Rebbe acá dice algo muy interesante. Dice que en el momento de recibir la Torah, todo el pueblo está en unidad completa. Y Shehad Kelev Echad, como un hombre con un solo corazón, todos juntos. Y con todas las 10 fuerzas del alma. En cierta forma el Rebbe nos viene a decir acá que uno tiene que revelar realmente todo su potencial del alma, las 10 fuerzas del alma de uno, tiene que hacer lo que uno puede para revelar la divinidad acá abajo en el mundo físico, y eso es a través de que uno hace, no solamente estudiando Torah y cumpliendo mitzvot, sino todo lo que uno hace lo tiene que hacer con este nivel de conciencia de que viene a revelar a Hashem acá abajo. Y a través de que uno revela sus capacidades, sus talentos y todo lo que uno trae que Hashem le dio para que uno venga al mundo con todo eso, uno revela este nivel de completud acá en el mundo físico, y eso también trae la revelación de la divinidad. Y principalmente dice que al revés, que cada uno tiene que tomar una buena decisión y tratar de inspirar a los demás. Que por lo menos cada uno tenga 10 personas a las cuales inspirar. Y por mérito de esto es que pronto y de forma inmediata, mamash, va a venir la Geulá, va a venir la redención verdadera y completa, Bepoal mamash. Y como está escrito que el Beit HaKnesset y Beit Midrash del Rebbe, que es Beit Hayenu, es el Beit HaMikdash, el santo templo, está traído que durante el momento del Galut se retiró la Shejinah ¿cómo se dice? Cuando fue destruido el templo está en otro lugar fuera de Israel, que se traen varios discursos que este lugar es 770, y cuando venga la Geulá de forma completa y el tercer templo se reconstruye en Jerusalén, entonces todos los templos, incluyendo 770 y todas las sinagogas de todo el mundo van a, no sé si va a ser volando o cómo va a ser, pero van a venir a Israel y van a estar todo alrededor del Beit HaMikdash, todo alrededor del Santo Templo de Jerusalén, van a estar todos los Batei Knesset, todas las sinagogas van a estar uno al lado de la otra. Y si Dios quiere, a través de una pequeña acción de uno y de inspirar al otro, y si es posible a 10 personas, y si no es posible a 10 personas, a una persona, por mérito de esa pequeña acción que uno puede hacer, si Dios quiere, va a venir la revelación de la divinidad y vamos a tener el tercer Beit HaMikdash. Y vamos a tener al Rebbe Melech HaMashiach con nosotros físicamente, diciéndole Lechaim Velibroje, y que sea pronto Tejef Umiyad Mamash. Mi prima acá me pregunta, ¿por qué tiene que despertar anulación si te anulás no entendés? Muy buena pregunta. La idea de la anulación no es no entender. Hay dos formas de conectarte. Una forma de conectarte es con el esfuerzo propio, entendiendo. Y hay otra forma de conectarte que es estudiar la Torá, porque es la Torá de Hashem, más allá de si yo entiendo o no.
Y el hecho de que me conecto a través de la Torah con lo infinito, eso me genera anulación, pero no es una anulación que yo me pego a mí mismo y me anulo. Es por cuanto que tengo enfrente mío a lo infinito, entonces yo me transformo en nada, porque no soy tan chico frente a Hashem. Esa es la idea de anulación. Anulación es el hecho de que Hashem es todo. Hashem es toda la existencia. Hay dos expresiones. Una expresión es Ani Nivreti, que le llamé Shet Koni. Yo fui creado para servir a Hashem. Y hay otra expresión que dice Ani lo Nivreti, ela que le llamé Et Koni, que yo no fui creado sino para servir a Hashem. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? La primera es, yo fui creado, tengo un ego, tengo una individualidad, personalidad. Y fui creado para servir a Hashem. La otra expresión dice, yo no fui creado sino para servir a Hashem. Significa que desde un principio Hashem es todo y yo no. Y si yo estoy acá es para servir a Hashem. Y eso es lo primero. O sea que en cierta forma lo que viene a expresar es la conciencia de que todo lo que existe es Hashem. Eso es. Probablemente el concepto de anulación uno lo puede entender de forma parcial, porque si hay alguien que entiende, significa que no estoy anulado por completo. Por lo tanto, lo que te puedo decir es que si Dios quiere, cuando hoy mismo venga la Geulá, vamos a poder entender de forma vivencial qué significa la verdadera anulación. Si hay alguna pregunta, este es el momento. Shabbat Shalom a todos.